Bienvenidos a esta clase en donde analizaremos las fases de cada equipo. Los cambios son normales en un equipo. Para lograr a un buen equipo es necesario que éste pueda pasar en las fases elaboradas por el doctor Bruce Tugman en base a su teoría. La primera fase es la de constitución o la de formación del equipo. Esta fase se inicia con el primer contacto y es acá donde se definen los roles y posición de cada miembro. Acá todos somos desconocidos y todos tienen una alta expectativa de crecimiento o incertidumbre. Analicemos un poco esta fase de constitución. Generalmente la fase de constitución es, como bien ya acabamos de indicar, es cuando iniciamos el proceso de armar al equipo. Y cuando armamos al equipo, nadie se conoce. O puede que anteriormente las personas hayan trabajado en otra oficina, en otro departamento, en otro proyecto, no importa, pero aún así todos tienen expectativas indistintas y el tema de la incertidumbre es muy alto. La siguiente fase es la fase de conflictos. Oye, estamos empezando, ya empezamos con problemas, pero sí, esta fase es la más complicada. Aparecen los primeros problemas, aparecen las dudas y algunos aún no se sienten integrados, no se sienten parte del equipo. ¿A qué nos referimos entonces con que después de la constitución viene la fase de conflictos? Esto es porque a pesar de que el líder lucha por influir, liderar, adoptar roles, pero la tensión generalmente predomina. Y cuando hablamos de predominar, es que no se ha logrado encontrar o no se ha logrado hacer match entre el mismo equipo. La salida de esta fase es la fase, o mejor dicho, la etapa de la comunicación. Esta es la salida o la forma en cómo el equipo puede salir de esta fase de conflicto. Si esta es deficiente, o sea, la comunicación, esto dará lugar a muchas, pero muchas dificultades. Si no se orienta y se mejora la comunicación, será difícil superar esta fase. La siguiente fase, pues es la de normalización, como bien dicen. Después de la tormenta llega la calma. Es un dicho muy famoso y esto significa que posterior al conflicto viene la normalización o la tranquilidad, como bien nos haga sentir mejor. Los problemas son reemplazados por la focalización mayor en la tarea. Es imperativo, o sea, es necesario salir de esta fase, de la fase de conflicto, para que todo se normalice. En esta fase el equipo ya tiene claros sus roles y responsabilidades. Si logramos una muy buena comunicación en la fase anterior, que fue la de conflictos, eso significa que todo el equipo tiene claro cuál es su posición dentro del equipo o la organización, cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades, o mejor dicho, ya tiene claro su perfil. Y en base a esto, las personas pues estarán listas para la siguiente fase, que es la fase de ejecución. La tercera fase es la de la ejecución. Cuando todo está normalizado y los roles repartidos, es momento de ejecutar los proyectos, actividades, lo que se les haya asignado. El proyecto se ejecuta mejor si las primeras tres fases fueron superadas. Eso significa que es necesario que las tres anteriores hayan sido superadas, mas no evitadas o saltadas, porque si no, es en esta fase donde las acciones que se evitaron, que se dieron la vuelta para rodearlas, empiezan a salir. La fase de ejecución puede hacerse desde el inicio, pero será más complicado si esto ocurre durante la fase de conflictos. Es ideal que las fases puedan ser superadas, como ya lo hemos dicho, y sobre todo controlada por los líderes. No solamente es como ignoremos y empecemos a ejecutar, van a sufrir muchos altibajos
en la ejecución si no se ejecuta las fases anteriores en el orden que corresponde. A veces no hay tiempo para esperar la fase de conflicto, para esperar la fase de normalización, y eso es entendible. Es acá donde las características de los líderes deben de estar bien fomentadas en el tema de la comunicación, comprensión y sobre todo el poder guiar al equipo aún en la fase de ejecución, uniendo con la fase de conflicto. Cuando inicia la fase de ejecución, entran otros tipos de retos. Por ejemplo, los ciclos de vida de cada proyecto, actividades o procesos que deberán de ejecutarse. Pero al ejecutar cada proyecto o al llegar al punto medio de cada actividad, aparece y llegamos a la última fase, que sería la fase de la terminación o finalización. Esta es prácticamente el respiro del equipo. Acá es donde todos los proyectos, actividades o procesos finalizan y el equipo empieza a regresar o a ser asignados a otras actividades y vuelve a iniciar el proceso. La disolución del equipo se hace con total satisfacción de haber logrado las metas, esperando que la disolución no se haya dado en la fase del conflicto. Es necesario que la finalización de los proyectos pueda ser satisfactoria para poder aumentar la tranquilidad emocional de los miembros de cada equipo. Entonces, en resumen, las fases que vimos es la de constitución, la de conflicto, normalización, ejecución y terminación. Estas fases de cambio son normales en todas las formaciones de un equipo. Yo no puedo empezar con la terminación o con la normalización o con la ejecución. Obviamente no estamos diciendo que no puede pasar, claro que puede pasar, pero es importante que los líderes tengan las herramientas necesarias y sobre todo la actitud para afrontar cada fase. Continúa aprendiendo en YouLearn GT. En la siguiente clase veremos las fases del liderazgo.